Paren todos, seres mágicos, acaban de filtrarse fotos del rodaje de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y atención, porque es la primera vez que podemos ver a la familia Weasley ya caracterizada, en la icónica escena donde Harry Potter los conoce por primera vez en King's Cross. Aunque las fotos son pocas y fueron tomadas a escondidas, nos muestran muchos detalles muy interesantes, sobre todo del vestuario. Así que prepárense porque en este video vamos a analizar cada prenda y cada pequeño detalle para descubrir qué pistas nos están dando sobre esta nueva adaptación de HBO. Hola seres mágicos, bienvenidos a Me Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar aún más fotografías filtradas de la nueva serie de Harry Potter, Rebelio. Antes de empezar les tengo que hacer una advertencia. A diferencia de otras imágenes que fueron publicadas de manera oficial, como la de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid, o la de los hermanos Weasley, estas fotos fueron filtradas por medios como el Daily Mail, y también por fans curiosos que se acercaron a las grabaciones. Todo esto sin el consentimiento de Warner Brothers o HBO. Así que si están evitando spoilers de la serie, o de los libros, o de noticias que aún no han sido confirmadas oficialmente, este es un buen momento para salir del video. Y también si lo que buscan es un resumen rápido de noticias, tal vez este no sea el canal para ustedes, ya que yo hago más análisis profundos y teorías. Pero si lo que quieren es explorar cada detalle, cada pista que ha salido sobre la nueva serie de Harry Potter, y sobre todo hacer bastantes teorías con lo que tenemos hasta ahora, los invito a quedarse porque hay cosas muy emocionantes, sobre todo para quienes aman los libros. Ahora sí, vamos a empezar. Esta vez no tenemos tantas fotografías como en el rodaje del Caldero Chorreante, que ya analizamos hace apenas unos días. Principalmente porque la producción protegió la estación de King's Cross con barricadas de afuera hacia adentro, como pueden ver en esta imagen de aquí. Aún así logramos ver varias fotos con detalles muy interesantes, especialmente del vestuario de los Weasley, y eso es en lo que me voy a enfocar hoy. Quiero comenzar con lo más emocionante. Por fin tenemos una fotografía de Catherine Parkinson caracterizada ya como Molly Weasley. Sí, esta es la primera vez que vemos cómo lucirá Molly Weasley en esta nueva serie de Harry Potter. Pero ojo, no del todo. En los videos anteriores de fotos filtradas, sobre todo en el de la escena del zoológico de Harry Potter con los Dursley, ya comentamos cómo el departamento de vestuario, liderado por la ganadora del Oscar Holly Waddington, están cuidando muchísimo los detalles de lo que se usaba en la época en la que transcurre la historia. Es decir, 1991, cuando comienza la Piedra Filosofal. Vimos que Dudley y su amigo Pierce Polkis llevaban la moda más popular del momento, los shell suits, combinados con tenis blancos al estilo de los Reebok o los Jordan, y relojes deportivos como los Casio. Vernon, aunque se vestía más como un jefe ejecutivo típico, también llevaba una camisa con colores y patrones de moda en esos años. Petunia seguía un estilo Sloane Ranger, sofisticado, sobrio y clásico británico, asociado a la clase media alta y alta de Londres, inspirado principalmente en la princesa Diana, el icono de moda más grande de esa época en el Reino Unido. Harry por su parte llevaba ropa heredada de Dudley, más vieja, rota y sucia, de finales de los 80 e inicios de los 90. Pero aún así, su look encajaba más con el rango de lo que se usaba entonces. Pantalones amplios, chamarra con bloques de colores llamativos, tenis tipo Vans y una polo estilo rugby. Sin embargo, al ver la foto de Molly Weasley, lo primero que salta a la vista es que ella no encaja del todo con lo que usaban las mujeres de su edad, es decir, en sus 40, en Inglaterra en 1991. Es cierto que en esa época estaban muy de moda los blazers con hombreras, heredados de los 80, las camisas de seda o satén, usualmente metidas dentro de faldas plisadas midi, a veces acompañadas de un cinturón marcando la cintura, y los botines de tacón bajo. Algo que si lo escuchamos podría sonar muy parecido a lo que lleva Molly, ¿no? El problema empieza cuando empezamos a analizar todos los detalles, decoraciones y colores de cada prenda. Para empezar, estas piezas de moda de finales de los 80 e inicios de los 90 solían venir en tonos mucho más neutros o pasteles,
incluso con estampados florales o geométricos. Sí se usaban colores llamativos, pero sobre todo primarios, y en adultos siempre más sobrios que los de los adolescentes de la época. En general, el estilo adulto era más clásico y profesional, con algunos guiños a los 80, pero cada vez más simple, cómodo y menos recargado. Molly, en cambio, aunque en teoría lleva prendas que podrían haber estado de moda en esa época, combina una mezcla muy extraña de colores, texturas y patrones, y sobre todo de épocas. Ella usa una chaqueta gruesa con un corte típico de finales de los 80, pero el estilo de patchwork geométrico que tiene recuerda mucho más al boho de los 70. Con sus colores cálidos y terrosos como mostaza, naranja quemado, marrón, verde oliva u ocre. De hecho, era común que los hippies confeccionaran su ropa con retazos acolchados, crochet, gamuza y terciopelo. Ese aire setentero lo vemos no solo en la chaqueta, sino también en la falda. De lejos podría pasar por una falda plisada midi de los 90, acompañada de la blusa fajada y un cinturón como se llevaba entonces. Pero su diseño con franjas y tonos tierra la acerca mucho más a los 70. El peinado tampoco ayuda a situarla completamente en los 90. El volumen redondeado en la parte trasera era más popular, por ejemplo, en los 60, mientras que el flequillo curvo y las ondas largas evocan más a los peinados ochenteros, cuando todavía se usaban productos para dar cuerpo al cabello. Para 1991, en cambio, los peinados empezaban a verse mucho más naturales y relajados, sin tanto volumen ni fijadores. En resumen, el conjunto de Molly se siente mucho más setentero y ochentero que de 1991. No refleja del todo la moda británica cotidiana de principios de los 90. Entonces, ¿qué está pasando? Pero antes de conocer la respuesta, les recuerdo que toda esta semana tenemos una promoción muy especial en el Aquelarre. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte. Porque todos los seguidores del Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app, usando mi enlace o este código QR. Pero aquí viene lo mejor. Del 22 al 31 de agosto, Storytel tendrá una promoción flash increíble. Si usan mi enlace en esas fechas, van a tener no 7, no 14, sino 30 días gratis para probar todos los libros electrónicos y audiolibros que ofrece la aplicación. ¿Y qué es Storytel?, se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Vayan por su saeta de fuego y vuelen antes de que se acabe esta promoción por tiempo limitado. Regresando al video y al vestuario de Molly. Entonces, ¿qué pasó? ¿El departamento de vestuario se equivocó de época? ¿Para qué contrataron a una ganadora del Oscar entonces? La verdad es que no se equivocaron para nada. Y justo por eso el vestuario nuevo de Molly se ha convertido en uno de mis detalles favoritos de la serie. Aunque no lo crean, a pesar de buscar y buscar y buscar, me costó muchísimo trabajo encontrar prendas y peinados de la época similares a los de Molly. Estuve literalmente un día entero buscando fotos de ropa y estilos parecidos, sin mucho éxito, pero todo tenía una razón. Por ejemplo, con Petunia, cuando buscaba el estilo que llevaba, encontraba muchísimas fotos de Lady Di usando prendas similares en 1991. Con Dudley, al buscar su estilo, aparecían montones de adolescentes usando shell suits en esa época. Pero con Molly y con todos los Weasley en general, no encontraba prácticamente ningún ejemplo de ropa así en esa época. Solo lograba acercarme un poco más cuando buscaba prendas ochenteras o setenteras. Pero incluso esas prendas no se parecían del todo a la ropa de los Weasley. Y todo esto tiene una explicación muy simple. Molly Weasley era una bruja, no una muggle. Respuesta sorprendente, ¿verdad?
Lo que quiero decir es que así no se verá Molly Weasley la mayor parte del tiempo, solamente cuando intentaba pasar desapercibida haciéndose pasar por una muggle. Pero sin mucho éxito, porque en el mundo mágico digamos que las brujas y magos no eran precisamente expertos en seguir la ropa muggle. De hecho, en Pottermore se publicó todo un artículo dedicado a la moda en el mundo mágico, donde se menciona que la vestimenta estándar de los magos consiste principalmente en túnicas lisas, con o sin sombrero puntiagudo, y vestidos largos en el caso de las brujas. Podría decirse que la ropa mágica estaba congelada en el tiempo, con un estilo que remonta al siglo XVII, cuando decidieron ocultarse. Sin embargo, cuando se estableció el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, también se incluyeron normas muy claras de cómo debían vestir las brujas y magos en público, sobre todo frente a los muggles. Ellos debían adoptar un estilo completamente muggle, lo más acorde posible a la moda de la época. La ropa debía de ser apropiada para el clima, la región y la ocasión, y no debía tener ningún rasgo mágico visible, como autoajustarse o cambiar frente a los muggles. Aunque esto nos genera todavía más preguntas. Si esa era la ley, entonces ¿por qué Molly parece no seguirla al pie de la letra, siendo alguien tan correcta y que siempre actuaba conforme a las normas? Pues resulta que, según este mismo artículo de Pottermore, las infracciones relacionadas a la vestimenta han sido de las más comunes desde que existe el estatuto. Por una razón sencilla: las brujas y magos no entienden muy bien la moda muggle. Las generaciones jóvenes de magos suelen estar más informadas sobre la cultura muggle, porque conviven con ellos durante la infancia, e incluso van a escuelas con ellos antes de entrar a Hogwarts, a menos que sean educados en casa como los Weasley. Pero al entrar de lleno al mundo mágico, tanto en Hogwarts como después en sus carreras, el contacto con la moda muggle se va perdiendo. Las brujas y magos mayores suelen quedar completamente desfasados respecto a lo rápido que cambia la moda muggle. Como dice el artículo, puede pasar que alguien que en su juventud compró pantalones acampanados psicodélicos termine décadas después frente al Wizengamot por un escándalo que provocó en un funeral muggle. Todo por usar unos pantalones fuera de lugar sin darse cuenta. Por eso el Ministerio de Magia no siempre es tan estricto con las reglas de moda, porque la mayoría de los magos no entiende nada de la moda muggle. Y yo creo que la serie está tomando justo este artículo de Pottermore como referencia. No es que Molly no estuviera siguiendo las reglas, sino que estaba intentando hacerlo, y su intento por vestirse como una mujer muggle de la época resultó contraproducente. Al intentar estar muy a la moda, mezcló estilos de distintas épocas, y al final creó un atuendo tan llamativo que, en lugar de pasar desapercibida, hacía que ella y toda su familia llamaran muchísimo la atención en King's Cross. De hecho, en las fotos filtradas se nota muy claramente la diferencia entre la ropa que debería de estar usando y la ropa que estaba usando. Los extras que representan a los muggles noventeros encajan perfectamente en su contexto, con ropa en tonos neutros, peinados naturales y un estilo más arreglado. Por ejemplo, esta chica lleva un peinado muy similar al de la tía Petunia y una chaqueta con falda, sí, como Molly, pero en tonos neutros de la época, y pasa completamente desapercibida. En cambio, los Weasley destacan por completo y no se mezclan para nada con su entorno. Parece que simplemente agarraron varias prendas muggles al azar y se las pusieron todas juntas, sin pensar mucho en combinarlas. Aquí es donde seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y Arthur Weasley, que era un experto en muggles, no debería saber cómo se visten ellos? La verdad es que Arthur sí estaba fascinado con los muggles, y además trabajaba en la oficina contra el uso incorrecto de los artefactos muggles, pero al final del día seguía siendo un mago de sangre pura, al igual que Molly. En la cámara secreta vemos que, a pesar de su entusiasmo, había muchas cosas que desconocía completamente, y disfrutaba sentarse con Harry Potter porque él explicaba cómo funcionaban los enchufes, el servicio postal o el teléfono. Así que tampoco era tan experto al nunca haber formado parte de ese mundo. Con Ginny y Ron pasa algo muy parecido a lo de su madre Molly. Por ejemplo, Ginny lleva overoles, que sí eran de la ropa infantil más de moda en los 90.
pero no exactamente iguales a los que ella usa. Los overoles más populares en los 90 eran de mezclilla, claros u oscuros, a veces con adornos. Ginny, en cambio, lleva unos de pana color mostaza. La pana seguía presente en los 90, pero ya en tonos más neutros como azul, marrón o verde botella. El color mostaza de Ginny remite más a los 70, cuando estaban de moda los colores tierra o cálidos, como marrón, verde oliva, mostaza o borgoña. Por eso, su overol mostaza junto con el suéter tejido en crochet recuerda mucho más a lo que usaban los hippies en los 70 que a los 90. Lo mismo pasa con sus zapatos, que recuerdan más a la moda de los 70 o inicios de los 80, cuando se usaban sandalias abiertas de charol o cuero con calcetines blancos. Para los 90 esto ya estaba bastante pasado de moda. Lo normal era que las niñas usaran tenis deportivos. Ron, en cambio, de entrada, sí parece mucho más acorde con lo que se usaba en 1991. Era común ver a niños usando camisetas con estampados gráficos, ya fueran de caricaturas, logos de su equipo favorito de deportes, de películas, etc. Y a veces las llevaban debajo de una camisa abierta a cuadros, como la que está usando Ron, o de una sudadera. Este look se combinaba con jeans rectos o baggy, o con overoles de mezclilla, ya que la comodidad era clave en los 90. Aunque este look de Ron parece bastante de los 90, también vemos que algunas prendas tienden a estar más estilizadas hacia lo que era popular en los 70, como el conjunto de Ginny. La pana fue un material icónico de los 70, y aunque seguía estando vigente en los 90, ya no estaba tan de moda y se veía más en colores neutros. Ese pantalón mostaza que lleva Ron nos remite más a los 70, porque en los 90 lo común habría sido ver el atuendo que lleva con pantalones de mezclilla, rectos y anchos, más parecidos a los que lleva Harry Potter en otras fotos filtradas. Además, los colores primarios estaban más de moda que los terrosos. Y para esa época, los adolescentes ya casi no usaban zapatos de vestir de manera casual. Lo que estaba en tendencia eran tenis deportivos, como los que vemos en Dudley. Lo que sí está muy a la moda es su playera gráfica, que seguramente hará muy felices a muchos fans de los libros. Tiene nada menos que el logo de los Chudley Cannons, su equipo de Quidditch favorito. En Quidditch, a través de los tiempos, se explica que los Chudley Cannons usan túnicas de color naranja brillante adornadas con una bala de cañón en plena carga y una doble C en negro. En Harry Potter y la Cámara Secreta nos enteramos de que Ron tenía todo su cuarto tapizado de pósters de este equipo, e incluso su cama tenía una colcha naranja con este mismo símbolo. En la foto se alcanza a ver que su camiseta lleva la doble C enorme, aunque en vez de la bala aparecen dos cañones. Para mí este es el mejor detalle de todos, porque demuestra que en la serie no solamente se fijaron en lo que aparece en el primer libro, sino también en lo que supimos después en otros libros, en la biblioteca de Hogwarts, y hasta en artículos de Pottermore, como el de la moda mágica que seguramente usaron de referencia. Y ya los estoy escuchando a través de la pantalla decir: Dani, ¿no están rompiendo el canon al hacer que un equipo de Quidditch venda mercancía Muggle? ¿Esto tiene sentido dentro de la historia o no? Pues les diré que, de hecho, no es la primera vez que vemos una playera con referencias mágicas en la saga. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Tonks lleva una camiseta morada del grupo de música mágico Las Brujas de Macbeth, cuando está esperando a Harry Potter, curiosamente, en la estación de King's Cross. Así que esto no está para nada fuera del canon. Si un grupo musical mágico puede vender playeras como mercancía, un equipo de Quidditch también. Y me encanta que hayan agregado este detalle, porque son pequeñas cosas como esta las que más me emocionan de la serie. También, si se están preguntando cómo pudieron los Weasley comprar tanta ropa Muggle solo para pasar unos pocos minutos dentro de la estación King's Cross, mientras que para lo importante, Hogwarts, no podían comprar ni siquiera una túnica o una varita nueva para Ron. ¿No contradice este diseño de vestuario lo que sabemos sobre los Weasley en los libros? ¿Que no tenían mucho dinero? Ahora, esta es una teoría mía, pero creo que vimos varias pistas en lo que analizamos anteriormente que podrían explicar por qué los Weasley se veían tan extravagantes frente a los Muggles
y además combinaban modas de varias épocas. En todos los atuendos analizados vimos prendas que, según yo, podrían haber sido hechas a mano. La chamarra de Molly estilo patchwork, su falda que parece usar varias telas y patrones, el suéter tejido en crochet de Ginny y la camisa a cuadros de Ron, que incluso tiene la bolsa de otra tela, como si se hubiera acabado la tela original y tuvieran que usar otra. Mi teoría es que Molly hizo a mano estos atuendos para ir a la estación de King's Cross, porque le salían mucho más económicos que comprarlos. A excepción tal vez de la playera de los Chotley Cannons de Ron, que probablemente fue un regalo por comenzar Hogwarts, y que salía mucho más barata que una túnica, una mascota o una varita. Por eso creo que estas ropas mezclan tantos estilos. Molly, al no entender del todo la moda Muggle, seguramente combinó varias prendas y épocas al intentar crear estos atuendos. Y la inclusión de la moda setentera al principio me confundía un poco, pero creo que se puede explicar con la ropa que llevan puesta Fred y George. Los gemelos no parecen llevar estilos tan mezclados como su madre y sus hermanos. Su look es completamente de los años 70. Probablemente hasta inicios de los 80. En 1991 los jóvenes de su edad solían vestir más parecidos a Ron, con camisas de franela, jeans rectos y anchos, playeras estampadas, suéteres lisos, tenis blancos y sobre todo con ropa deportiva como los shell suits que vimos con Dudley y Pierce. Si seguimos la lógica de Molly, Ginny y Ron, si Molly los hubiera hecho a mano, veríamos una combinación de estas prendas pero con un estilo más boho o hippie. Sin embargo, la ropa de Fred y George no se ve tan hecha a mano y refleja mejor la moda de los 70. Camisas coloridas, chalecos con tejidos llamativos, chamarras de cuero de colores brillantes y pantalones rectos de raya diplomática, que se usaban mucho en la transición de 70s a 80s, aunque sí parece que juntaron todo lo que encontraron y se lo pusieron sin pensar demasiado qué combinaba mejor con qué. Yo pienso que Fred y George no estaban usando ropa hecha por Molly, sino ropa heredada de sus hermanos mayores, principalmente de Bill. Escuchen, Bill nació en 1970 y comenzó a estudiar en Hogwarts en 1982. Como primer hijo, necesitaba ropa Muggle a su medida para ir a la estación de King's Cross, sobre todo en sus primeros años. Los gemelos visten un atuendo muy similar a lo que estaba de moda a finales de los 70 e inicios de los 80. Pantalones rectos de rayas, ya no tan acampanados, colores menos llamativos que a inicios de los 70, camisas, chalecos y cazadoras de cuero. Todo esto lo usaban los jóvenes antes de adoptar un estilo más deportivo y pop. Así que no veo imposible que esta ropa le hubiera pertenecido a Bill, sobre todo porque los gemelos se ven elegantes y geniales, incluso con ropa no perfectamente combinada. Y Bill siempre fue descrito como genial. Además me gusta que sus atuendos, aunque similares, tengan suficientes diferencias para poder distinguirlos. Por la foto de la familia Weasley, yo diría que el de la chamarra morada es Fred y el de la chamarra marrón es George, porque su cara se ve más alargada que la de Fred. Espero no equivocarme. Al no tener atuendos completamente iguales, me hace pensar todavía más que esta ropa no fue comprada ni hecha exclusivamente para los gemelos, sino que eran prendas de una persona o varias personas individuales que después le heredaron a ellos. Por eso también podrían haber usado la ropa de Charlie, o de Arthur, o de Fabian y Gideon Prewett, los hermanos de Molly, por ejemplo. En todo caso, la ropa de Fred y George se ve más heredada, mientras que la de Molly, Ginny y Ron se ve más hecha a mano. Y puede que Molly quisiera copiar el estilo de esta ropa porque pensaba que todavía era lo que estaba de moda. Pero esta es solamente mi opinión. Claro que puedo estar equivocada, pero esta es mi teoría. ¿Qué teorías tienen ustedes sobre la ropa? Déjenmelas en los comentarios. Voy a parar aquí porque si no me aviento 3 horas sacando teorías de 3 fotos pixeleadas que además casi no se ven muy bien. Lo importante que quiero que se lleven de este video es que la ropa de los Weasley en la nueva serie de Harry Potter de HBO no refleja muy bien la moda de los 90, sino como los magos interpretaban lo que creían que estaba de moda en el mundo Muggle. Como su estilo casi no había cambiado nada desde el siglo XVII, era normal que se quedaran décadas atrasados y pensaran que algo que se usaba en los 70, por ejemplo, seguía de moda en los 90, juntando estilos viejos en prendas nuevas y creando todo un revoltijo. Esto demuestra lo alejados que estaban los magos de la cultura Muggle.
incluso los Weasley, siendo una familia que rechazaba completamente la ideología de la pureza de sangre y que trabajaba cerca de ellos. A mí en lo personal me encanta esta elección de vestuario, porque refleja perfecto la idea de una familia de magos intentando disfrazarse como muggles para pasar desapercibidos en la estación, y fallando estrepitosamente. También alcanzamos a ver un poco de los baúles de Hogwarts que se usarán en la serie, que honestamente se ven muy parecidos a los de las películas, lo cual tiene sentido porque ¿qué tanto puedes cambiar el estilo de un baúl? Y por cierto, no van a cambiar la edad de Ginny, tranquilos. Ya he visto comentarios alarmados porque vieron esta foto, de Ginny empujando un carrito con baúles. Pero recuerden que estas son fotos filtradas del rodaje, no necesariamente son escenas finales. Seguramente ese era un carrito de alguno de sus hermanos, muy probablemente este de Fred. Creo yo que es Fred, espero no equivocarme. Y Gracie Cochrane, la actriz de Ginny, simplemente se apoyó en él porque estaba cansada o algo así. También vimos de espaldas y muy de lejos a Dominic McLaughlin, nuestro nuevo Harry Potter, llegando o saliendo del set. Así que por lo menos sabemos que estuvo ahí. Caminaba junto a Alastair Stout, nuestro nuevo Ron, y parecía llevar jeans y una sudadera rojo con azul marino, aunque no se alcanza a ver con claridad. Tampoco hubo fotos de Rory Spooner como Percy Weasley, aunque seguramente sí estuvo presente porque aparece en esta escena. Ojalá pronto podamos verlo caracterizado como Percy. En resumen, seguimos viendo cómo cada decisión detrás de la producción de esta nueva serie está muy pensada, desde el vestuario hasta los detalles más pequeños, para reflejar no solo la época en la que transcurre la historia, sino para comunicar elementos importantes de la trama a través de lo visual. Con un vistazo rápido a su ropa, entendemos perfectamente que los Weasley estaban completamente fuera de lugar en King's Cross, y que tampoco tenían idea de cómo funcionaba el mundo Muggle. Detalles como estos serán muy importantes más adelante. Por ejemplo, cuando veamos lo mucho que los magos despreciaban a los Muggles, y la discriminación que sufrían los nacidos de Muggles dentro del mundo mágico. Estos detalles nos harán entender, por ejemplo, por qué Voldemort ganó tanto poder. Y yo la verdad ya no puedo esperar a seguir conociendo más y más detalles de esta nueva serie, porque siempre son muy emocionantes. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué les parece este nuevo vestuario de los Weasley? ¿Lo aman? ¿Lo odian? ¿Le harían algún cambio? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden aprovechar sus 30 días gratis en Storytel, disponibles del 22 al 31 de agosto, así que no caminen. No corran, vayan por su saeta de fuego para volar directo a esta increíble promoción. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir más sobre la familia Weasley en la nueva serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.